Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Cómo les fue con su tarea de la semana pasada? Bueno, la semana pasada teníamos una tarea que fue el mapa conceptual. Estuvimos del 27 al 2 de junio. Ok, las personas que lo enviaron, si algunas personas a lo mejor se las regresé o no se las revisé porque no me permitió su archivo, si traía algún acento como bueno, yo aquí no estoy ingresando ninguna tarea, obviamente, solo es el concepto, o espacios por ahí, no abría su archivo y por eso les puse, tenía que poner una calificación y pues les puse un 0 porque no pude abrirlo. Pedirles por favor ahí que tengan más cuidado a la hora de enviar su tarea, porque que se apoyaran por ahí entre todos compañeros a pasar la información, porque pues no avanzamos, ¿verdad? Si nos retrasamos con los envíos, pues se retrasan sus evaluaciones y aparte se les va a empalmar con otra tarea. Bueno, estamos en la semana 3, del 3 al 9 de junio, vamos a ver la clase de modelos atómicos y aplicaciones. El objetivo bueno, que valoren ustedes las aportaciones de los diferentes modelos atómicos como parte de un proceso histórico que contribuye a la comprensión del modelo actual. Después aplica los principios básicos de las configuraciones electrónicas y su relación con los números cuánticos para comprender el comportamiento del átomo. Después contrasta en diferentes campos de conocimientos el uso de los isótopos radioactivos, reconociendo sus beneficios y riesgos en el medio ambiente. Ok, bueno, les voy a presentar una introducción de un pequeño video que viene ahí en su plataforma. No sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero bueno, aquí les comparto el video para que ya lo tengan ustedes ahí a la mano. Ahí está. Son representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento del átomo. Han existido numerosos modelos a lo largo de la historia. Esto se debe a que la idea del átomo como bloque fundamental del que está hecha la materia nació hace miles de años en la antigua Grecia. En esa época, el átomo era solo un producto de la especulación filosófica. A medida que se hicieron nuevos descubrimientos científicos, se crearon nuevos modelos para incorporar los conocimientos adquiridos. Y así ha ocurrido siglo tras siglo hasta la actualidad, cuando la tecnología ha permitido observar a los átomos a través de microscopios y determinar el modelo correcto. ¿Qué son los átomos? Los átomos son estructuras submicroscópicas de las que está formada toda la materia que percibimos y con la que interactuamos cada día, desde nuestro propio cuerpo, los alimentos que ingerimos, la ropa que vestimos, hasta los grandes rascacielos y aeronaves. Asimismo, el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas y las galaxias están formadas de átomos. Estos son tan pequeños que no se pueden ver con los microscopios comunes. Se requieren otros de mayor potencia, llamados ultramicroscopios. Sin embargo, los átomos no son las unidades más pequeñas de la naturaleza. Los átomos están formados a su vez por partículas más pequeñas aún, los protones, los neutrones y los electrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones no poseen carga eléctrica alguna. Estos dos tipos de partículas forman el núcleo del átomo. Girando alrededor del núcleo como planetas alrededor del Sol, están los electrones, que poseen carga eléctrica negativa.
War Thunder es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo XX. Modelo atómico de Demócrito. Demócrito de Abdera fue un filósofo griego que vivió entre los años 460 y 370 antes de la era actual. Afirmó que la totalidad de la materia estaba formada por diminutas partículas a las que llamó átomos, que en griego quiere decir indivisible. De acuerdo con Demócrito, el átomo es la porción más pequeña en que se puede dividir la materia. Hay un número infinito de ellos, que son indestructibles, increados, eternos y absolutamente compactos, sin poros. Existen de varios tipos, que se diferencian por la forma, la magnitud, la posición y la manera en que están dispuestos. La teoría de Demócrito fue rechazada por Aristóteles y luego totalmente olvidada hasta el surgimiento de la ciencia moderna. Modelo atómico de Dalton. John Dalton, 1766-1844, fue un meteorólogo inglés interesado en investigar las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Fruto de su trabajo en este campo, fue el primer modelo atómico de la ciencia moderna, que hizo en 1803. Puesto que aún no se había descubierto la existencia de los protones y electrones, Dalton afirmó, al igual que Demócrito, que el átomo es la porción más pequeña en que se puede dividir la materia y por tanto, en sí mismo, es indivisible. Según Dalton, los átomos son sólidos y tienen forma esférica, como una bola de béisbol. Dalton ilustró su teoría tallando en madera junto con sus ayudantes decenas de esferas que representaban átomos de distintos elementos químicos. Este modelo estuvo vigente hasta el descubrimiento del electrón. Modelo atómico de Thomson. Al físico inglés Joseph John Thomson, 1865-1940, le correspondió hacer uno de los más importantes descubrimientos de la ciencia moderna, el del electrón. Fue en 1893, en el laboratorio de Cavendish de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, donde una placa aún conmemora el gran descubrimiento. Thomson y sus asistentes proyectaron un haz de rayos catódicos sobre el campo eléctrico. Al entrar en contacto con el campo, los rayos se desviaron formando amplios ángulos. Esto confirmaba que los rayos catódicos tenían una carga eléctrica negativa. A esas partículas cargadas negativamente las llamó electrones. Thomson asumió que los electrones estaban incrustados en los átomos. Su modelo atómico data de 1904. El pudín de pasas. En el modelo atómico de Thomson, el átomo es una esfera sólida con carga positiva, protones, sobre la cual los neutrones, carga negativa, están distribuidos al azar, como pasas echadas sobre pudín. Por eso este modelo se le conoció como el pudín de pasas. Según Thomson, el átomo posee un radio de 0,000001 centímetros y su carga es neutra, puesto que protones y electrones tienen la misma carga, pero de opuesto signo. El modelo de Thomson no presenta neutrones. Modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford, físico neozelandés, 1871-1937, fue uno de los alumnos más destacados de Thomson. En 1911, y con base en el entonces reciente descubrimiento de la radiactividad, Rutherford llevó a cabo el siguiente experimento. Dispararon partículas radiactivas alfa de gran velocidad y energía contra una lámina de oro. Si el modelo atómico de Thomson era correcto, las partículas alfa pasarían a través de la lámina sin desviarse, o con una desviación insignificante. Sin embargo, cuando calcularon el ángulo de desviación de las partículas, descubrieron que era amplio, y que algunas incluso rebotaban contra la lámina de oro. Con este resultado, Rutherford comprendió que el átomo debía tener un núcleo muy pequeño y altamente condensado. Este núcleo estaba cargado positivamente. Un diminuto sistema solar. El modelo atómico de Rutherford es un sistema solar en miniatura. En el centro, en el lugar que correspondería al Sol, está el núcleo con sus protones cargados positivamente. Alrededor de este, orbitando como planetas, se encuentran los electrones distribuidos al azar. Rutherford
También estableció que la masa del átomo es equivalente a la suma de las masas de electrones y protones. Modelo atómico de Bohr. Aunque el modelo de Rutherford constituía un avance innegable respecto a los modelos anteriores, tenía defectos importantes. Por ejemplo, si los electrones efectivamente orbitaban con libertad alrededor del núcleo, acabarían perdiendo energía y colapsarían sobre el núcleo. Pero esto obviamente no sucedía. Fue el físico danés Niels Bohr, 1885-1962, alumno de Rutherford de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien proponía en 1913 un nuevo modelo atómico que solucionaba los problemas que planteaba el de su viejo profesor. Órbitas circulares. En el modelo atómico de Bohr, los electrones no orbitaban libremente alrededor del núcleo, sino que lo hacen en órbitas circulares estables, separados entre sí por una cierta distancia, de manera similar a cómo están dispuestos los planetas en el sistema solar. Cada órbita recibe el nombre de capa o nivel energético. Basándose en las investigaciones de Max Planck y Albert Einstein, determinó que cada electrón en su órbita tiene una cantidad determinada de energía. Mientras orbitan de manera estable alrededor del núcleo, se dice que los electrones se encuentran en estado estacionario. En cambio, cuando un electrón salta a una órbita de menor energía, se produce un fotón. Sin embargo, el modelo de Bohr no tuvo éxito para explicar el funcionamiento de átomos con más de un electrón. Modelo atómico de Sommerfeld. Arnold Sommerfeld, 1868-1951, fue un físico alemán que dedicó su trabajo a ampliar el modelo atómico de Bohr. Este modelo extendido fue presentado en 1916. Con base en la teoría de la relatividad de Einstein, Sommerfeld descubrió que algunos electrones orbitaban alrededor del núcleo a velocidades cercanas a la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Hizo también las siguientes modificaciones al modelo de Bohr. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares y elípticas. Bohr solo reconoció las órbitas circulares. Dentro de un mismo nivel energético, existen subniveles con energías ligeramente diferentes. Modelo mecánico cuántico. Broglie, Heisenberg y Schrödinger. Este es el modelo atómico más preciso que se conoce y es el aceptado en la actualidad, con algunas adiciones posteriores. Fue desarrollado por 3 científicos, el alemán Werner Heisenberg, 1901-1976, el austriaco Erwin Schrödinger, 1887-1961, y el francés Louis Broglie, 1892-1987. Este modelo descarta la idea de los electrones que orbitan el núcleo. En su lugar, tenemos nubes electrónicas, que son espacios alrededor del núcleo en los cuales es posible hallar un electrón. Este se comporta como una onda estacionaria. La probabilidad de encontrarlo se calcula con una ecuación establecida por Schrödinger. Se trata del modelo mecánico cuántico del átomo que partía de la ecuación de Schrödinger. Con esta ecuación se podía conocer la probabilidad de encontrar un electrón en un determinado punto de un átomo. En este modelo, cada electrón se mueve en una dirección específica, la cual viene determinada por 4 números cuánticos, que son número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico spin. No existen 2 electrones que posean exactos números cuánticos, como afirma el principio de exclusión descubierto por el físico alemán Wolfgang Pauli. Bueno, pues aquí hay una introducción del tema, pues que está algo, pues interesante. No sé qué les haya parecido. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a repasar los principales modelos atómicos que han surgido. A mí me parece interesante, profe. Sí, claro, bueno, es que es la base de todo, ahora sí de todo, ahora sí que los seres humanos, de las células, de cualquier situación, o sea, los electrones, los protones,
Y bueno, todo es la Lo base que no de... entendí, profe, es que tiene que ver la ropa con un átomo. Y si el átomo es energía, Ay, es que no la escuché bien. que tiene, hace rato mandé el video y decía que el átomo, no se me ocurre escuchar bien. Que como que se distorsiona la pregunta, a ver, sí, Damaris. Me imagino que la compañera se refiere a la mención que decía en el video referente a la ropa y los átomos. Yo creo que mi compañera quiere preguntar, vaya, ¿cuál es la relación entre la ropa y los átomos? El porqué de la referencia en el video. Porque pues recuerden que que todo, o sea, vamos a decir, todo es energía, o sea, todo lo que existe en el mundo, o sea la ropa, bueno, energía y estamos conformados por compuestos químicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quieren, lo que quiere decir. Ahorita en este momentito no traigo en forma específica esa parte del video, pero bueno, quiero pensar que a eso se refería, o sea todo lo que existe, o sea, está formado por materia prima y por las vamos a decir, las partículas más pequeñas, pues son los electrones, protones, y obviamente tienen su núcleo, o sea, todo lo que ustedes pueden ver, observar, tanto físico, tanto el cuerpo humano y todo está conformado por estas partículas. Ok, Sí. Ay, perdón. No, está bien. Bueno, vamos a continuar, a ver, en esta parte. Ok, bueno, fue la introducción al tema de esta semana. Bueno, aquí ustedes tuvieron que haber resuelto este cuestionario, que fue la tarea, ¿verdad? De la semana del 3 al 9. Estamos... no. ¿Cuál tarea? Esta semana, maestra. Perdón, así ustedes, bueno, no fue la semana 2, ¿verdad? La que tuvieron que entregar el mapa conceptual, ¿verdad? Sí, que fue la del 27 al 2 de junio, bueno, ese ya pasó. En esta semana, es la de esta semana, que sería el cuestionario, ¿verdad? El que tienen para entregar hasta el día, hasta el domingo, sí, hasta el domingo 9. Todavía pues está habilitado, para que ustedes lo contesten. ¿Qué más? Y bueno, de aquí les voy a presentar algo de la clase que tengo por aquí ya en el PowerPoint. Pues como todas las semanas ponemos un video de la introducción al tema, después vamos explicando poco a poco ya parte de lo mismo, pero ya para que ustedes tengan la información en forma resumida y concentrada. El modelo del átomo, de atómicos a través de la historia, las primeras teorías atomistas era lo que vimos, que ocurría si dividiéramos un trozo de materia muchas veces, llegaríamos hasta una parte indivisible o podríamos seguir dividiendo sin parar. Los filósofos de la antigua Grecia descubrieron bastante discutieron sobre este tema. El problema que estos filósofos no utilizaban ni una medición ni la experimentación para llegar a conclusiones, por tanto,
no seguían las fases del método científico. Estamos hablando de las primeras teorías, ¿verdad? De lo que era el átomo. Modelo atómico a través de la historia es lo que estamos viendo, todo lo que nos aportaron. Las primeras teorías atomistas. Bueno, a ver, aquí como que se empalmó. Ok, en el siglo 5 antes de Cristo, bueno, estaba un filósofo que se llamaba Leucipo, pensaba que solo había un tipo de materia. Sostenía que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo, como al final, que así fue. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó a estas partes indivisibles de materia con el nombre de átomos, término que en griego significa que no se puede dividir. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, maestra. Estamos viendo desde la historia, ¿verdad? Todos los filósofos, cómo empezó por ahí la historia del átomo. Eso es lo que estamos viendo. Vimos también en el video, por ejemplo, fue maestro Leucipo, pues fue maestro del Demócrito, y ellos dos se le atribuye la fundación del atomismo, según el cual la realidad está formado tanto por partículas infinitas, indivisibles, de formas variadas y siempre en movimiento, los átomos, como por el espacio. Leucipo fue el primero que pensó en dividir la materia hasta obtener una partícula tan pequeña que no pudiera dividirse más. Después Demócrito, junto a su maestro Leucipo, es considerado fundador de la escuela atomista. Demócrito pensaba y postulaba que los átomos son indivisibles y se distinguen por forma, tamaño, orden y posición. Para Demócrito los átomos estuvieron y estarán siempre en movimiento y son eternos. El movimiento de los átomos en el vacío es un rasgo inherente a ellos, un hecho ligado a su existencia, infinito, eterno e indestructible. Y bueno, el modelo atómico a través de la historia, los atomistas pensaban que las propiedades de la materia varían según cómo se agrupan los átomos, que pensaban que todo estaba hecho de átomos. Si dividimos una sustancia, muchas veces llegaríamos a ellos. Los átomos no pueden verse porque son muy pequeños. No sé si todos comparten esta parte. No los podemos ver, son partículas muy muy pequeñas. El modelo atómico a través de la historia, donde Aristóteles rechazó la teoría atomista y estableció que la materia estaba formada por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Esta teoría se llamó continuista. Gracias al prestigio que tenía, se mantuvo vigente en el pensamiento de la humanidad durante más de 2000 años. Bueno, Aristóteles fue el creador de la lógica formal, de la economía, de la astronomía, precursor de la anatomía y de la biología, y creador de la taxonomía. Es considerado el padre de la zoología y la botánica. El modelo atómico a través de la historia. Los continuistas pensaban que los átomos no existen, no hay límite para dividir la materia. Si las partículas llamadas átomos no pueden verse, entonces es que no existen. Y luego ya nos lleva y dice: todas las sustancias están formadas por las combinaciones de los 4 elementos básicos, que son agua, aire, tierra y fuego. El modelo atómico de Dalton alrededor de 1803 ganó gran aceptación de la teoría de un científico llamado Dalton, que decía que la naturaleza de la materia y la forma de los elementos se combinaban, sugería la existencia de un límite hasta el que podía dividir un elemento. Actualmente sabemos que al dividir una muestra de cobre en trozos cada vez más pequeños, finalmente se encuentra una unidad básica que no es posible seguir dividiendo, sin que la naturaleza del elemento cambie. Esta unidad básica se llama átomo y con su conocimiento se facilita el estudio de las reacciones químicas. Y bueno, pues aquí seguimos viendo el modelo de Dalton.
que publicó su teoría atómica, que retomaba antiguas ideas de Leucipo, Demócrito, pero basándose en una serie de experiencias científicas de laboratorio. La teoría atómica de Dalton se basa en los siguientes enunciados: que la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Esa es una de las teorías. Que los átomos de un mismo elemento químico son todos iguales entre sí y diferentes a los átomos de los demás elementos. Que todos los átomos del elemento hidrógeno son iguales entre sí en todas las propiedades, masa, forma, tamaño, y diferentes a los átomos de las formas de los demás elementos, Todos los átomos del elemento oxígeno son iguales entre sí en todas las propiedades, masa, forma, tamaño, etcétera, y diferentes átomos. A ver, permítame. Bueno, el número 3, que los compuestos se forman al unirse los átomos de dos o más elementos en proporciones constantes y sencillas. Todas las moléculas del compuesto agua son iguales entre sí y formadas por la unión de dos átomos del elemento hidrógeno y un átomo del elemento oxígeno. Todas las moléculas del compuesto agua oxigenadas son iguales entre sí y están formadas por la unión de dos átomos de hidrógeno, aquí lo podemos ver, y dos átomos de oxígeno. Y así, el número 4, en las reacciones químicas los átomos se intercambian, pero ninguno de ellos desaparece ni se transforma. Y bueno, continuamos aquí con Dalton, que en 1801 enunció la ley de las presiones parciales y la de las proporciones múltiples. En 1805 expuso la teoría atómica en la que se basa la ciencia física moderna. Demuestra que la materia se compone de partículas indivisibles llamadas átomos. También ideó una escala de símbolos químicos que serán luego reemplazadas por la escala de Berzelius. Los símbolos de Dalton: para Dalton cada elemento está formado una clase de átomos distinto en sus propiedades, los átomos de los demás elementos, y justamente esta distinción lo que separa un elemento de otro y lo hace diferente. Bueno, pues esto es lo que en dado momento estos fueron los símbolos. Sí, era como los inicios de nuestra tabla periódica. La estructura química son fenómenos pues obviamente eléctricos. Algunos fenómenos de electrización pusieron de manifiesto la naturaleza eléctrica de la materia. Para explicar estos fenómenos, los científicos idearon un modelo según el cual los fenómenos eléctricos son debidos a una propiedad de la materia llamada carga eléctrica. Las propiedades de los cuerpos eléctricos se deben a la existencia de dos tipos de cargas, positiva y negativa. La estructura atómica de dos cuerpos que hayan adquirido una carga del mismo tipo se repelen, mientras que si poseen carga de distinto tipo se atraen. No sé si habrán escuchado este concepto. Si están las cargas y iguales, pues se repelen, y si son diferentes, pues se atraen. El átomo, bueno, es indivisible. A comienzos del siglo XIX se presentaba la siguiente situación: que Dalton había demostrado que la materia estaba formada por átomos. Existían experiencias de fenómenos eléctricos que demostraban que la materia podía ganar o perder cargas eléctricas. Por tanto, esas cargas eléctricas debían de estar de alguna forma en el interior de los átomos. Si esto era cierto, la teoría de Dalton era errónea, ya que él decía que los átomos eran indivisibles e inherentes. Y bueno, el átomo es divisible debido a que no podían verse los átomos. Se realizaron experimentos con tubos de descarga o tubos de rayos catódicos, y así, de esta manera, se observaron algunos hechos que permitieron descubrir las partículas subatómicas del interior del átomo. Los tubos de rayos catódicos eran tubos de vidrio que contenían un gas a muy baja presión y un polo positivo y otro negativo por donde se hacía pasar una corriente eléctrica con elevado voltaje. El descubrimiento del electrón es la primera partícula subatómica que se detecta por el físico Thomson.
que realizó experimentos en tubos de descarga de gases, observó que se emitían unos rayos desde el polo negativo hacia el polo positivo, los llamó rayos catódicos. Y al estudiar las partículas que formaban estos rayos, observó que eran las mismas siempre, cualquiera que fuese el gas del exterior del tubo. Por lo tanto, en el interior de todos estos átomos existía una o más partículas con carga negativa llamada electrones. Y bueno, el descubrimiento del protón, recuerden que estamos hablando de los electrones, protones, neutrones. Ahorita vamos con este físico alemán, Goldstein, realizó algunos experimentos con el tubo de ensayos catódicos, con el cátodo perforado, y bueno, el resultado que tuvo, observó unos rayos que se atravesaban en el cátodo en sentido contrario a los rayos catódicos, recibieron el nombre de rayos canales. Y bueno, es parte de la misma historia. Pues bueno, aquí se viene a presentar el experimento con hidrógeno. Se consiguió aislar la partícula elemental positiva o protón, cuya carga es la misma que la del electrón, pero positiva, y su masa 1837 veces mayor. Bueno, son experimentos que hacen ver cómo se hizo lo del descubrimiento del protón. Después del descubrimiento también del neutrón, mediante diversos experimentos se comprobó que la masa de electrones y protones no coincidía con la masa total del átomo. Por lo tanto, el físico Rutherford supuso que tenía que haber otro tipo de partícula subatómica en el interior de los átomos. Y pues estas partículas se descubrieron en 1932 por el físico Chadwick. Al no tener carga eléctrica, recibieron el nombre de neutrones. El hecho de no tener carga eléctrica hizo muy difícil su descubrimiento. Pero bueno, pues ya llevamos al electrón, protón y neutrón. Y el descubrimiento del neutrón: los neutrones son partículas sin carga y de masa algo mayor que la masa del protón. Como podemos observar esta tablita, donde viene el nombre de la partícula, el símbolo, la masa y la carga. ¿Ok? Aquí viene su símbolo del electrón, del protón y del neutrón. Sí, el modelo atómico de Thomson, al ser tan pequeña la masa de los electrones, el físico Thomson propuso en 1904 que la mayor parte de la masa del átomo correspondería a la carga positiva, que ocuparía la mayor parte del volumen atómico. También imaginó que el átomo como una especie de esfera positiva continua en la que se encuentran incrustados los electrones, más o menos como las uvas pasas como en un pudín. Recuerden el video que esto era lo que se comentaba. El modelo de Thomson fue bastante valorado, ya que era capaz de explicar los siguientes fenómenos: la electrización, el exceso o defecto de electrones que tenga un cuerpo, es el responsable de su carga negativa o positiva; la formación de iones, que un ion es un átomo que ha ganado o ha perdido uno o más electrones. Y pues los electrones se pierden o se ganan con relativa facilidad, de manera que su número dentro del átomo puede variar, mientras que el número de protones es fijo siempre para cada átomo. Pues ya estamos hablando de cómo se conforma por ahí los electrones, protones, y cómo trabajan las cargas, lo que es referente a la electrización. Y bueno, el modelo de átomos: si un átomo pierde uno o más electrones, adquiere carga neta positiva, sería un catión, y si gana uno o más electrones, adquiere carga negativa, sería llamado anión. Y bueno, pues así nos podemos pasar explicando todo esto de la historia. Sí, llegamos por aquí en esta parte, el modelo atómico de Rutherford, que bueno, el átomo tiene una zona central o núcleo donde se encuentra la carga total positiva, la de los protones, y la mayor parte de la masa del átomo aportada
por los protones y neutrones, presenta una zona externa o corteza donde se hallan los electrones que giran alrededor del núcleo. Esto es algo más, bueno, ya más actualizado o imagen a lo que nosotros hemos visto. El modelo atómico de Rutherford, representación del modelo del mismo, la carga positiva de los electrones es compensada con la carga negativa de los electrones que se hallan fuera del núcleo. El núcleo contiene, por tanto, protones en un número igual a la de los electrones, o sea que tiene que ser los mismos electrones, o sea el número de electrones que el número de protones. El átomo está formado por un espacio fundamentalmente vacío, ocupado por electrones que giran alrededor con gran velocidad, en esta parte. Y pues bueno, desde la presentación, en esta parte pues está en forma concentrada toda la información. Y pues bueno, no sé si ustedes cómo vayan con la entrega de sus tareas, pero como les comento, esta semana se concluye que ustedes deben de terminar el cuestionario hasta el día 9, y para la próxima semana 4 estaríamos de la semana 10 al 16 de junio, y el tema sería tabla periódica, y ustedes tendrían de tarea un resumen del bloque 4 de su libro base, cual realizarán un resumen de una cuartilla como mínimo, sería en formato Word, el tema tabla periódica y propiedades periódicas. Recuerden que todas sus tareas siempre deben de contener su portada, nombre del alumno, nombre del tutor, materia, el número del aula, logotipo de la universidad, número de matrícula, fecha, introducción al tema, desarrollo del tema, que sería en este caso el resumen, conclusiones y bibliografías utilizadas. En esta parte, si les va faltando en la portada, pues un punto menos. Si les va faltando la introducción, un punto menos. Si les va faltando, obviamente, pues el resumen, pues muchos puntos menos. Y las conclusiones también, o sea, cada cosa que se les especifica aquí tiene un valor. Ok, y ya por último recordarles que es importante que me envíen los nombres de sus archivos de las tareas sin acentos. Por ejemplo, que tiene un acento y sin espacios. Así no se puede abrir, y pues voy a poner un 0 porque pues no voy a poder evaluar nada. Pues bueno, no sé si tienen alguna pregunta referente a esto, si alguien les haya mandado de regreso su tarea o evaluada con un 0, pues ya saben lo que tienen que hacer. Me pasan mensaje para comentarme que van a enviar la tarea, y para poderles habilitar solamente es un día, y esperando que para la próxima ocasión pues ya no suceda lo mismo. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que compartir. Maestra, entonces me revolvió un poquito. ¿Lo de esta semana será cuestionario y actividad o solamente será el cuestionario? No, o sea, al cerrar en la semana 9, día 9, es el cuestionario. O sea, tienen hasta esta semana ustedes tienen que entregar el cuestionario. Y okay, esto lo expliqué para que ustedes vean la tarea de la próxima semana, que empieza el día 10. Digo, para que tengan oportunidad de hacerla, por eso le explico, para que el lunes, que es día 10, pues ya empiecen ustedes a trabajar
sobre la tarea. Lo que pasa es que como nos vemos hasta el viernes 14, nos veríamos el viernes 14, entonces pues ya van a tener poquitos días como para empezar a hacer su tarea, ¿verdad? Por eso si alguien las puede, por eso le explico para que a partir del día 10 ustedes entren a revisar qué es lo que tienen que entregar, pero pues ya les estoy comentando qué es lo que ustedes tienen que entregar. ¿Está bien? Ok, maestra, sí, ya entendí, gracias. Sí, o sea, queda lo que queda pendiente todavía por los que no han entregado, y hasta el de la semana 3, que sería esta, y pues empezamos el lunes la semana 4. Bueno, que pasen buenas tardes, si ya no tienen alguna otra pregunta, y pues recuerden, como les digo, enviar los archivos de las tareas sin acentos y ponerlo ahí, compartirlo con sus demás compañeros. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y sigo a sus órdenes. Gracias, maestra. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches.